El año 2007, las maquinarias de la fábrica textil Bellavista Oveja Tomé se detuvieron repentinamente, al igual que en muchas ocasiones durante su historia, marcada por la lucha sindical y transferencia de su propiedad. Sin embargo, esta última vez se trató de una declaración legal de quiebra, lo que significó la desvinculación de casi la totalidad del personal y una prolongada incertidumbre sobre el futuro de la principal fuente de trabajo para la comunidad de Bellavista. La fábrica constituye aún hoy un símbolo emblemático del desarrollo industrial nacional, que tuvo su apogeo en la primera mitad del siglo XX y que desarrolló consigo la historia de un pueblo industrial. Hoy, en nuestro ciclo de podcast Nuestra Historia, Nuestro Valor Patrimonial, conversamos con Eduardo Saldías, tomecino y doctor en Antropología Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los 4 autores del libro Bellavista, Memorial Oral de un Pueblo Industrial. Bueno, primero que nada queremos agradecer a Eduardo Saldías por la amabilidad que ha tenido de conversar con nosotros. Lo queremos presentar. Él es doctor en Antropología Física de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es magíster también en Antropología Física en la Universidad Nacional de Barcelona, si no me equivoco, ¿lo digo bien? Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona. Sí. Y además es antropólogo de la Universidad de Concepción. Él es una persona de Tomé y es uno de los 4 autores que escribió el libro Bellavista, Memoria Oral de un Pueblo Industrial. Te agradecemos, Eduardo, por conversar con nosotros hoy día en el marco de esta ronda de podcast que estamos desarrollando para el proyecto, para el programa de embajadores turísticos. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quería comentarte, tú eres una persona de Tomé, nacida en Tomé, criada en Tomé. ¿Qué significa para un tomecino escribir un libro sobre la textil? ¿Hay más de antropólogo, hay más de tomecino en el espíritu de la idea? ¿Cómo se vive esa dualidad? En realidad, ¿sabes qué? De todas las entrevistas que he dado respecto al libro, que han sido, no sé, unas 5 o 6, nunca me habían preguntado eso. De hecho, ahora que me lo preguntas, como que lo siento como... Es como que le preguntara a un hincha qué se siente jugar por el equipo de fútbol por el que él fue hincha. Es como describir un poco sobre uno mismo, sobre sus orígenes, sobre sus padres, sobre sus abuelos, sobre sus amigos, sobre el entorno donde uno vive, donde uno creció, los primeros sueños, etcétera. Y verlo un poco en retrospectiva, porque este libro se escribió en el año 2009, ahora estamos prácticamente 11 años después, y en realidad darse cuenta de todos los procesos que han ocurrido y cómo ha evolucionado esto de cierta forma. Y de verdad me trae muchos recuerdos de mi niñez, de cuando... de mis abuelos, por ejemplo, de mucha de la gente que estamos en el libro y que hoy en día ya están fallecidos. Han pasado ya más de 10 años desde la edición del libro. Imagino que mucha gente ya no está de la que te entregó entrevista. Exactamente, de hecho mi abuelo, que fue una de las personas que entrevistamos, él ya falleció hace 2 años atrás. Muchas de las personas igual que entrevistamos, personas muy connotadas en el barrio, también fallecieron, y muchos de las personas que también hemos entrevistado, a veces la veo en la calle y me preguntan sobre el libro, incluso cuándo vamos a hacer una segunda edición, y siempre muy cordiales con uno, porque ellos sienten de que lo que hicieron en el libro fue una forma de reflejar digamos al país de cómo es nuestra comunidad, que en cierta forma siento que no ha tenido el mismo valor que otros barrios patrimoniales o barrios típicos de Chile que sí han tenido un reconocimiento a nivel nacional, como en el caso de, no sé, de Lota, por ejemplo, en Sewell, en Humberstone, entre otros. ¿Y a qué crees tú que se debe esa diferencia, digamos? Es que yo diría que hubieron varios procesos que a lo mejor popularizaron más ciertos sectores que otros. El tema obrero, digamos, de ciertos procesos nacionales que se dieron y que fueron, digamos, insignes a nivel nacional, posiblemente los posicionó en una forma distinta a lo que fue Bellavista.
que siempre en realidad fue una comunidad muy quitada de bulla, hasta, yo diría, históricamente fue muy así. También otros procesos que igual el hecho de estar estar en una locación un poco encerrada, tanto, digamos, por muchos medios, porque por ejemplo antiguamente llegar a Tomé era muy complicado, los caminos eran muy difíciles, eran muy accidentados, mucho más, otros lugares eran mucho más asequibles, entre otras cosas que hicieron de que Tomé quedara un poco más apartado en la historia que quizá otros sitios que además estaban algunos más ligados a Santiago, otros más ligados a la industria nacional, digamos al cobre, u otros estuvieron más ligados al carbón, que fue un proceso muy, muy incipiente y que otorgó mucha riqueza al país en un momento. Pero la industria textil en realidad nunca fue, digamos, nunca Chile vivió de la industria textil, como las otras industrias que fueron mucho más populares. Pero sí el proceso textil que hubo, no solamente en Bellavista, sino que en Tomé, en Tepal, fue muy, muy notorio, no solamente en la región del Biobío, sino que a nivel nacional. De hecho, hoy en día todavía existen resabios de esta industria textil en Tomé. Perfecto. Mira, para meternos un poco más en la historia de la fábrica y de la comunidad que se tejió, digamos, en torno a ella, la textil nace más o menos a mediados de 1865 y se cierra ya finalmente el año 2007. Sí. Es decir, ahí tenemos alrededor de 142 años de historia que ronda en torno a un pueblo que podríamos considerar como pequeño en términos de territorialidad y de habitantes. Si tú revisas el censo, por ejemplo, de hace un par de años, Tomé tiene 55.000 habitantes como comuna. Sí. ¿En qué momento se comienza a construir una comunidad en torno a la textil y qué papel cumple dentro del inicio de esa comunidad un personaje como Carlos Werner? Sí, lo que pasa es que, el proceso de industrialización de Tomé primero fue a muy baja escala con molinos de trigo. De hecho, en el lugar donde donde hoy en día se concentra la población de Bellavista, habían molinos de trigo, igual que en Tomé. Y de a poco comenzó un proceso de reconversión laboral, por decirlo de alguna manera, en la cual poco a poco los molinos comenzaron a dar paso a lo que son las industrias textiles. En Bellavista se originó esto, como bien decía, en el año 1865, y poco a poco empezó a llegar mano de obra que venía del campo. Por lo tanto, de alguna forma paulatina, constante, empezó a sentarse población alrededor de la fábrica textil Bellavista en este caso. Después primero, digamos, la administración fue estadounidense, luego pasó a manos italianas y luego pasó a manos alemanas. Y cuando surge esto, es cuando surge Augusto Kaiser y posteriormente Carlos Werner, ambos eran cuñados, y en la administración de Carlos Werner fue cuando el mayor auge experimentó esta fábrica textil, en la cual se construyeron poblaciones alrededor de la fábrica de Bellavista, poblaciones para obreros y poblaciones también para empleados. Yo hago esta distinción porque esta fue la distinción que primó hasta el final, lo que eran los obreros y lo que eran los empleados. Los obreros se podría decir que eran personas que tenían un trabajo como mucho más de cancha, como uno podría decir, no sé, gente de maestranza, por ejemplo, o gente que tenía que hacer labores más pesadas, etcétera. Y las personas que eran empleados eran personas, digamos, los jefes, por decirlo así, como en un lenguaje más simple. Por lo tanto, comenzaron a construirse las primeras poblaciones y Carlos Werner tenía una particularidad, que él trabajó anteriormente en lo que era la salitrera. Por lo tanto, él tomó un poco sobre, digamos, el ejemplo de estos sitios, principalmente del norte, y lo quiso experimentar aquí en Tomé, pero de una forma diferente, ya que él mejoró las condiciones que existían en el norte. Por lo tanto, en este libro, al consultar a las personas que eran más antiguas, ya en ese entonces rondaban los 80 años, siempre recuerdan a la administración alemana como la mejor.
la mejor que ellos tuvieron en su vida, porque si bien ellos, los alemanes, exigían mucho a los trabajadores, los alemanes se preocupaban mucho del bienestar de los trabajadores también. Les permitían beneficios, les tenían muchas comodidades de cierta forma, el pago no era malo, y las comodidades también de las casas eran buenas porque eran casas amplias, no eran casas pequeñas, no había un hacinamiento como por ejemplo se veía en el norte o por ejemplo aquí mucho más cerca en Lota. Por lo tanto, este modelo fue, bueno, hasta el día de hoy se alaba porque las casas donde que existen hoy en día son las mismas que tenían los trabajadores y las personas viven y todavía han resistido, digamos, a todos los embates de la naturaleza que han habido durante todo este tiempo. Te quería preguntar también, los trabajadores en el mejor momento de la fábrica, que fue, digamos, bastante largo, podríamos caracterizar como el auge de la fábrica, trabajaban en sistemas de turnos que hacían funcionar la fábrica durante las 24 horas del día. Sí. Pero esto, al igual que otras demandas básicas como el tema de los sueldos o incluso el derecho a acceder a una hora de almuerzo, fueron logros que se lograron y en los cuales el movimiento sindical tuvo un rol súper preponderante. No sé si me puedes contar un poco de eso. Sí, bueno, en realidad nosotros entrevistamos dentro de las personas, fue una persona del sindicato, por lo menos un presidente que hubo en aquel entonces, y él nos comentaba eso, que se habían logrado algunas mejoras en cuanto a derechos. El sindicato, de hecho, el sindicato de trabajadores, tanto el número 1 como el número 2, son unas construcciones que, bueno, el número 1 vendieron el terreno, ya no existe, pero el número 2, que está ubicado, entre comillas, en el centro de Bellavista, aún perdura y es considerado como un centro patrimonial, digamos, dentro de lo que es la estructura de Bellavista, y hoy en día se encuentra incluso en una remodelación para la comunidad. El sindicato, como bien dices, y permitió varias mejoras en los derechos. Los trabajadores, por ejemplo, tenían derecho a, creo que 2 veces al año, a piezas de tela, por ejemplo, a horarios de almuerzo, porque digamos horario de almuerzo permitían que también que las familias fueran a dejar las comidas a los trabajadores, entre otros beneficios que tenían. Por ejemplo, igual se les permitía, había fiestas que eran para los niños, para Navidad, por lo que recuerdo, que de hecho esa parte también la viví, digamos, las fiestas que le hacían a los niños, o para el 18, por ejemplo, habían buen beneficios. También recuerdo que algunos compañeros de curso tenían paseos en vacaciones, los llevaban a algunos sectores de la región o de Chile, de paseo por una semana, entre otros beneficios que tuvieron gracias al sindicato. Perfecto. Y buena parte de esos beneficios se dieron justamente durante el tiempo de administración de los alemanes, como le llamó la comunidad. Es que fue digamos que fue un todo, digamos en todo este periodo que hubo de la fábrica, me refiero desde los alemanes hacia adelante, donde hay más certeza, porque hacia atrás ya la gente ya falleció. Hay muy poco registro escrito sobre la fábrica Bellavista desde los alemanes hacia atrás, más allá de algunas crónicas históricas. Sí, muchos de ellos sí, pero muchos de ellos ya fueron impulsados por los propios alemanes. O sea, algunas de algunas mejoras que se hicieron en su puesto se hicieron ya con la administración alemana, y otras mejoras fueron a través del sindicato. Y yo estoy hablando no solamente de las cosas que hicieron, digamos, la época, la tercera generación hacia atrás, digamos, considerándome a mí hacia atrás, sino que ya desde, digamos, las últimas generaciones de trabajadores que estuvieron allí. Muchas de las mejoras, como te decía, surgieron, digamos, igual durante los últimos años. Aunque ya en los últimos años lo que sucedía prácticamente eran negociaciones con la empresa para el tema de sueldos, por ejemplo, y para saber bien sobre la estabilidad que tenía la fábrica, porque siempre, durante los últimos 2 años que estuvo la fábrica en pie, no se sabía bien sobre la estabilidad económica que tenía, porque siempre se escuchaba que la fábrica iba a quebrar, pero nunca pasaba nada, siempre habían rumores. Entonces siempre habían estas discusiones, digamos, con la administración, la última administración sobre ello,
pero la quiebra fue una cuestión sorpresiva y el libro lo patenta tal cual, que ellos estaban trabajando, de repente se apagó todo y nadie entendió nada hasta que le explicaron el tema de la quiebra. Ujú. Perfecto. Otro tema importante que te quería preguntar, que es muy atingente por estos días, en varios pasajes del libro se deja ver que el rol de las mujeres fue muy preponderante en el desarrollo de la fábrica desde el inicio incluso. Sí. Las mujeres se pasearon por todos los procesos de producción y representaron siempre un alto porcentaje del total de los trabajadores que tenía la empresa. ¿Cómo eran esas mujeres? ¿Quiénes eran y por qué trabajaban en la fábrica? Bueno, cuando me hablas de esto me recuerdo a mi bisabuela, que mi bisabuela trabajó en la fábrica, trabajó en telares. Y si bien cuando empezó la fábrica el porcentaje de mujeres era muy alto, de hecho era el 80% de los trabajadores de la fábrica, esto con el tiempo empezó a decaer y prácticamente ya en los últimos años de vida de la fábrica, o sea, me refiero al año 2007, la población masculina era la preponderante. Cambio, digamos, se invirtieron después los roles, prácticamente la mayoría eran hombres. Ahora, el rol de la mujer en aquel entonces fue muy importante. Nosotros creemos que fue posiblemente por la habilidad manual que podían tener mayormente, la motricidad fina que se dice, en desmedro de los hombres que en aquel entonces estaban mucho más ligados a tareas mucho más duras. Me refiero como maestranza, por ejemplo, o estar trabajando en el puerto, el puerto que tenía aquel entonces la fábrica de Bellavista. Hablo mucho más atrás o sea, estoy hablando en los principios de la fábrica, me refiero, o sea, cuando existía el puerto. Después el puerto ya dejó de existir, etcétera, y entonces poco a poco la mano de obra, digamos, dura empezó a preponderar dentro de la fábrica hasta el 2007, que te digo que ya prácticamente la mayoría de los trabajadores eran hombres, pero antes te hablé de la tercera generación, ya casi la cuarta generación hacia atrás, diría que el porcentaje de mujeres era alto y principalmente se concentraban en tareas más de motricidad fina, por ejemplo trabajar en telares. Me recuerdo también a mi abuela que hablaba que muchas trabajadoras como que se concentraban en este trabajo. También la fábrica se dio mucho énfasis al tema deportivo y tenía un equipo de básquetbol femenino. Uh-huh. Y también contrató a muchas personas para que trabajaran en la fábrica y a la vez también desarrollaran deporte. Dentro de este equipo que tenía la fábrica salieron seleccionadas nacionales que después fueron campeones mundiales en Santiago, en un mundial de básquetbol que se hizo en Santiago. Y una de ellas, que es Onésima Reyes, que es una deportista, una basquetbolista muy famosa, también fue trabajadora de la fábrica, que estuvo ligada a la fábrica y salió de ahí, de este equipo de básquetbol que tenía la institución. Más allá de la cuestión inmaterial, en el desarrollo de la fábrica durante estos cerca de 140 años se levantaron también hartas obras como infraestructura para la comunidad que quedaron, que actualmente imagino que todavía están, y que fueron muy importantes para el desarrollo de cuestiones deportivas como las que me mencionabas en el apartado anterior. Yo tengo acá la escuela, el Deportivo Cine, la estación de trenes. Si me puedes conversar acerca de esas obras y cómo influyeron en la comunidad de Bellavista. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de estas infraestructuras, que muchas de ellas todavía quedan, algunas gozan de buena salud y otras lamentablemente están en plena decadencia. Yo diría que hoy en día Bellavista vive un proceso de decadencia posterior a la quiebra de la fábrica. Y esta decadencia precisamente se refleja en algunas estructuras que fueron algún día de importancia. Como por ejemplo, yo diría que el símbolo de esto es el gimnasio y cine de Bellavista, el gimnasio Carlos Werner, que prácticamente se está cayendo a pedazos. Sucedía lo mismo con el sindicato número 2, que estaba muy mal traer y que un proyecto lo va a rescatar. También tenía entendido de que iba a suceder lo mismo con el gimnasio, que el gimnasio incluso había pasado por varias remodelaciones
y que se había mantenido bastante bien hasta cierto tiempo, yo diría hasta un poco después que quebró la fábrica, pero desde ese punto hasta ahora se ve muy mal, tanto por fuera como por dentro. Y son vestigios de un pasado de esplendor que tuvo esta comunidad, principalmente porque, por ejemplo, en este gimnasio se realizaban muchas veladas, se realizaban premiaciones en la comunidad, también era usado por la escuela Bellavista. Habían conferencias nacionales incluso de básquetbol, de fútbol, etcétera, digamos en estas canchas, de baby fútbol, perdón, en estas canchas, principalmente el tema del básquetbol, porque el básquetbol fue muy fuerte en Tomé, en la época dorada, hasta el año 60 y tantos más o menos. Y hoy en día, como te decía, da pena pasar por fuera. Otros lugares gozan de muy buena salud, por ejemplo la iglesia Cristo Rey de Bellavista, que hoy en día se usa todavía, va mucha gente, o sea, no tanta como antes, pero va gente. La escuela Bellavista igual, que se supo reponer bien después del terremoto, donde fue dañada en una parte, no sé si de consideración se podrá decir, pero una parte que fue bien dañada. Ciertos sectores de la fábrica que todavía se conservan bien, hay otros que están a bastante mal traer. Y hay una parte que era muy emblemática de Tomé. Cuando uno llegaba de Concepción a Bellavista, uno pasaba por la fábrica y después había unas bodegas grandes que era como teletransportarse en el tiempo. Yo recuerdo que cuando hacía trabajos con mis compañeros de curso y los invitaba a Tomé, ellos, que no eran de acá, digamos de la región, quedan suspendidos del escenario, del ambiente, porque era como volver a los años 60, porque todo era grande, de cemento, componentes, estas bodegas grandes que existían, y el camino era pequeño igual. Por lo tanto, llamaba mucho la atención de las personas que iban por primera vez. Y lamentablemente, después de la quiebra, la fábrica vendió estos terrenos, digamos, de las bodegas, arrasaron con todo y construyeron edificios como de 14 pisos, totalmente antiestéticos, edificios, digamos, de vivienda, y que hoy en día no juntan ni pegan con la estética de lo que es el barrio Bellavista. No tiene ni siquiera respetaron el estilo o el entorno, porque detrás de estos edificios hay casas de 1 o 2 pisos, por lo tanto quedaron con el sol totalmente tapados. O sea, de hecho en la comunidad bellavista tiene un profundo rechazo lo que se hizo en esta zona, porque además de ser edificios que son totalmente antiestéticos, son de muy baja calidad. Son edificios que, digamos, de habitaciones muy pequeñas, no tiene ninguna estética relevante, y realmente afea el entorno en vez de darle un realce como podría haber sido. Quizás, no sé, dime. Este complejo de edificios que está al frente del mar, ¿no? En Bellavista. Sí. Dale. Bueno, es que estos edificios se construyeron después, como te dije, después de la quiebra. De hecho, recuerdo que mis padres tuvieron un negocio cerca de ahí un tiempo y los trabajadores iban a comer ahí. Y yo tenía interés de comprar un departamento en ese entonces, antes que se construyera. Y los mismos trabajadores me recomendaron no comprar por la baja calidad que iban a tener los edificios. O sea, a ese nivel que los mismos trabajadores me dijeron que por favor no comprara. Por lo tanto, te podrás imaginar la calidad de los edificios. Sí, me imagino. Oye, hay una obra de infraestructura que a mí en general me llamó la atención, que es el tema de la estación de trenes. Sí, que hoy en día no existe. Claramente. ¿Cómo influyó eso, digamos, en la comunidad? Considerando que era una obra de infraestructura bastante grande y bastante importante para ese tiempo, y que ayudó mucho a la conectividad con el resto de la región, o al menos con las zonas más cercanas. Sí, lo que pasa es que yo siento que hace unos 5 años hasta ahora quizás hay una revalorización de los trenes en Chile. Que hubo un tiempo en que en realidad estaban bastante botados, no solamente hablo de Tomé, sino que hablo de la región del Biobío. Yo recuerdo haber ido a la estación de trenes de Concepción, por ejemplo, y era un lugar que estaba
prácticamente abandonado, y hoy en día ya no existe una estación de tren en Concepción, sino un paradero prácticamente donde se detiene el tren y después se va. Ya no existe la estación como tal. Aquí en Tomé, claro, el asunto de haber perdido todo lo que es conectividad a través del tren, no solamente en Bellavista, sino que en Tomé completo, produjo el abandono de ciertos lugares que hoy en día prácticamente están en el olvido, que como por ejemplo Pisis, en Ranquelmo, que está en la comuna al lado, en Coelemu, y otros sectores más pequeños, incluyendo los sectores que no se ven cuando uno pasa. Por ejemplo, lo mismo te decía de Pisis, que no se ve, o sea, tienes que entrar, digamos, por dentro, los sectores rurales, y ahí uno recién ve. Y Tomé realmente quedó ligado a Concepción a través de una sola vía, que es la vía, digamos, la vía terrestre a través de buses. Recuerdo cuando niño, por ejemplo, se demoraba 1 hora y media en llegar a Concepción, con un camino malísimo, un camino muy peligroso, donde habían accidentes prácticamente todas las semanas, accidentes ya con víctimas todas las semanas, porque era un camino muy difícil, con mucha curva y muy pequeño. O sea, por lo tanto, la mayoría de los adelantamientos que existían, etcétera, era totalmente riesgoso. Entonces, la pérdida del tren en sí le quitó mucha, entre comillas, productividad a Tomé, y también el acceso de comunicarse de alguna u otra forma con Concepción, que es como la ciudad más importante, que queda más cerca de la ciudad. Y así muchas actividades que se perdieron. De hecho, cuando hubo el hecho de que se podía reflotar quizá el acceso a tren a Tomé solamente por Bellavista, porque digamos, la costanera que se construyó en Bellavista, hecha por tierra, que se vuelva a conectar la comuna completa a través del tren, la gente igual se esperanzó de que fuera así, porque la locomoción colectiva Tomé es muy cara, cuesta 900 pesos, y según un par de estudios que hicieron, es el lugar donde es más caro en Chile, el pasaje más caro de Chile, son 900 pesos por 30 kilómetros, 28 kilómetros. Por lo tanto, el precio está disparado y no existe otra competencia. Por lo tanto, existe un monopolio de buses, y no hay otra forma de llegar a Concepción que no sea a través del autobús. Por lo tanto, esta idea que surgió, porque ya es un hecho de que va a llegar a Penco, lamentablemente no se puede extender hacia Tomé, y la única forma que podría ser, entre comillas, que llegue a Bellavista. Entonces, mucha gente se ilusionó cuando se supo que a lo mejor podría llegar hasta la playa Bellavista. Ahora, que eso sea factible o no lo sé. Pero, claro, Bellavista y Tomé ganaría bastante en tener esta nueva opción del ferrocarril. De hecho, muchos de los relatos que nosotros teníamos en el libro tratan sobre eso, sobre que mucha gente que iba a Concepción a estudiar, por ejemplo, o que iba a otros lugares, o tenía conectividad que era mucho más fácil el tren. Bueno, hoy en día lamentablemente nos vemos impedido de eso. Perfecto. Mira, para ir cerrando, quería llevarte un poco al tema de las administraciones. Hemos conversado bastante sobre la administración de los alemanes, ¿no es cierto?, en especial de Carlos Werner, que fue una de la administración más valorada por la comunidad. Pero durante la década del 60 en adelante empiezan a cambiar un poco las cosas, cuando la familia Herur, por ejemplo, toma la fábrica, y después viene la expropiación por parte del Estado de Chile, una vez asumido Allende como presidente de Chile. ¿Cómo cambia la vida de los habitantes primero de Bellavista luego del triunfo de Allende y la expropiación de la empresa por parte del Estado? Yo diría que es controversial, porque una vez que fue publicado el libro, mucha gente me paró en la calle diciendo de que por qué no lo había entrevistado a ellos en primer lugar, como para dar su opinión principalmente sobre ese periodo. Porque bueno, en el libro, por ejemplo, está patentado, al menos la opinión de una persona que fue líder sindical,
y que habló de que la productividad en ese entonces fue alta y que se pudo haber ganado mucho más, digamos, con respecto a las importaciones, a las exportaciones, principalmente las exportaciones, digamos, al extranjero, que fue, digamos, uno de los, no sé, de los mayores que hubieron en la historia de la fábrica, porque el mayor fue, digamos, cuando justo fue la quiebra del 2007. El asunto es que mucha gente me paró porque decían de que si bien ahí se hablaba de un tema de una buena administración, mucha gente decía que no fue una buena administración, que llegó gente que no era bien preparada como para el cargo y que prácticamente fue un despelote, o sea, como bien, digamos palabras coloquiales. Yo, lo personal, no tengo mayor información que esto, tampoco nací en esa fecha, pero diría que mayoritariamente la gente que me conversó del tema, digamos, aparte de lo que aparece en el libro, es eso, que fue una mala administración y que se mantuvo hasta que fue después fue como un periodo más inestable hasta que llegó la administración Ascuy, digamos, como en los 90 prácticamente. Pero mayoritariamente no tengo información, digamos, más allá de fidedigna y de las opiniones que me han vertido, no sé, unas 5 personas extra a las que aparecen en el libro. Perfecto, sí, a mí en lo general me llamó la atención, hay una foto de la visita de Allende a la fábrica. De hecho fue la primera en ser expropiada en el país. Ajá, y en el libro se dice, digamos, de que Allende da un discurso en el que habla, ¿no es cierto?, de las bondades de la fábrica y también critica el ausentismo laboral, que es parte, digamos, de este desorden que tú me mencionas respecto a la administración. Sí, porque de hecho recuerdo una entrevista que le hicimos, de hecho creo que está ahí en el libro, a una secretaria que tenía, digamos, de la administración anterior, que quedó en la nueva administración, digamos, de los trabajadores una vez que fue expropiada, y recuerdo que ella contó que cuando se hace este cambio llega un tipo, o sea, un trabajador con las patas llenas de barro y la puso encima de la mesa, desparramando todo el barro, digamos, en la mesa, y dijo: ahora mandamos nosotros. Y precisamente creo que también hay un comentario o un par en el libro que hablan exactamente de lo mismo que tú dices, que del ausentismo laboral, o sea, quien quería ir a trabajar y quien no, bueno, da igual, todos le iban a pagar igual. Entonces nunca se corrigió eso hasta, digamos, cuando ya empezó este proceso, digamos, como de transición hasta que se vendió a los Ascuy, que después creo que hubo una cooperativa y hasta, después la administración de Ascuy, y luego de Ascuy vino la administración digamos, de conglomerado que hubo. No sé si te recuerdas, hace muy poco que salió en las noticias que un tipo viajó en helicóptero hasta Valparaíso, no sé si lo escuchaste en la noticia, que el tipo lo multaron con 50 millones. Ah, sí, que viajó en cuarentena, cuando no debía viajar. Sí, él es uno de los dueños de la fábrica el momento de la quiebra, que es Christoph Kaufmann. Ajá. Y claro, y siempre se dijo de que la quiebra en realidad no fue tan así como la pintaron, que en realidad hicieron quebrar la fábrica como para obtener beneficio de alguna forma. Tributario. Sí. Eso mismo te quería preguntar porque, luego de la caída del gobierno de Allende, con el advenimiento de la dictadura, vienen hartos cambios radicales en la administración. Como tú mencionabas, aparece una cooperativa de trabajadores, sí, que por un tiempo posterior, digamos, contiguo a la caída de Allende, se hace cargo de la administración de la fábrica, pero ahí van cambiando y van pasando varias administraciones hasta derivar posteriormente, porque estamos hablando de la década del 70, hasta derivar posteriormente en el 2007 a la quiebra definitiva de la fábrica. Y un elemento importante que se da también dentro de ese proceso es la apertura económica que trae consigo el gobierno militar. ¿Cómo se manejó o cómo fue el proceso desde el término de la empresa de Estado hasta la quiebra? ¿Y cómo influyó la apertura económica en esa quiebra? Bueno, en realidad quiero irme como más atrás, como desde la administración Yarur, que la mayoría de la gente en Bellavista lo recuerda como una administración
que fue más laxa que la administración alemana, que en realidad los índices de productividad fueron menores y que la gente lo recuerda más por las fiestas que se realizaban, o sea, por las cosas sociales, digamos, por los bailes, digamos, lo social, más que por el tema del trabajo o por los beneficios que se realizaban en el trabajo. Luego de ello vino el proceso, digamos, de la expropiación de la fábrica, en los cuales, bueno, te había comentado de que habíamos entrevistado a un presidente del sindicato que en realidad nos comentaba un poco sobre el proceso. Él igual mencionaba el tema de que ellos no se sentían preparados como para administrar la fábrica, pero igualmente la productividad fue alta. También está la voz disidente que te decía yo, que mucha gente me paró en la calle diciendo que en realidad el proceso ese fue malo, o sea, en el sentido de que la gente hacía lo que quería. Y luego de ello vino esta, digamos, cooperativa de los trabajadores, que fue, bueno, en el libro igual se relata de que fue una votación a lo que se llegó. Yo diría que fue como un periodo de transición hasta, digamos, la apertura económica, una vez que ya se vende a Cui. Y que en realidad también hay una parte que está, digamos, entre medio, que no se relata, o sea, perdón, que sí se relata en el libro, pero, digamos, dentro de este proceso histórico que he mencionado, no lo habían mencionado, que es la quiebra del año 82, que a través de, digamos, de la crisis que vive el país, quiebran la mayoría de las industrias textiles de Tomé, y que la única que va quedando en pie, digamos, con mayor salud dentro de las industrias grandes que había en Tomé fue la Bellavista Tomé, que de hecho absorbe la fábrica oveja, de paño oveja en Tomé, la nacional, y Bellavista se llega a llamar Bellavista Oveja Tomé, como el nombre que todo el mundo hoy en día lo reconoce. En realidad, históricamente siempre se llamó fábrica Bellavista Tomé. Luego de este periodo de transición, claro, lo toma Ascui, y posteriormente vienen, digamos, la apertura económica, que en realidad fue lo que mata a la fábrica, una vez que ya empiezan a llegar productos chinos y de muy baja calidad, y la gente prefiere comprar eso que la industria nacional. Esta fue un arma de doble filo, porque si bien el pic de exportación de la fábrica fue precisamente el momento de la quiebra, en 2007 era cuando mayor exportación tenía a nivel histórico, fue el mismo periodo que lo quebró. O sea, por eso que el proceso de quiebra fue tan dudoso. Hasta el día de hoy se duda realmente de las razones que esto, cómo se produjo en realidad, porque siempre se dijo que los clientes estadounidenses tenían dudas, y estas dudas fueron las que hicieron quebrar a la fábrica, que nunca llegó el préstamo del Banco de Estado, entre otras cosas. Pero siempre se dijo que no, que en realidad fue una movida, digamos, empresarial, que fue la que hizo quebrar a la fábrica de Bellavista. Bueno, nunca más se recuperó hasta el día de hoy, que es una fábrica que fue comprada por, creo que Sabat, y que tiene una producción a muy baja escala, haciendo cosas que nada que ver digamos, creo que hace igual una labor como de maestranza a empresas. Vende también paños, digamos, a muy baja producción, una producción muy baja, porque es como alrededor de 30 trabajadores, y es lo que hay hoy en día. O sea, la fábrica prácticamente existe, pero como que en realidad no existe. Hay unas personas que ven que ahí prácticamente no hay nadie, pero sí, o sea, hay un trabajo muy silencioso, muy pequeño, muy baja escala, y que en realidad está un poco desconectado con la comunidad. Tampoco el administrador no tiene mucha popularidad dentro del sector, porque se ha ido en contra de algunos movimientos patrimoniales con respecto a la fábrica que han surgido durante los últimos años, entre otras cosas. Por lo tanto, hoy en día hay como una especie de desconexión entre la fábrica y la comunidad, más que nada por varios motivos, y el que te menciono es uno de ellos. Te quería hacer una pregunta respecto a un hecho específico que es, digamos, popular, digamos, a nivel regional y a nivel local, que es el concepto de la República Independiente de Bellavista, que suena como un gran título, pero que finalmente está asociado a una administración que tú acabas de nombrar hace un rato, que es la administración Yarur,
que en general la gente no la recuerda muy bien, pero sí recuerda elementos como la fiesta de los 100 años, por ejemplo, que desarrolló esa administración y que la gente la adoptó muy bien. Pero en general la evaluación no es muy buena de esa administración. No sé si me puedes contar un poquito más sobre esa administración y sobre esta frase de la República Independiente de Bellavista. Sí, lo que pasa es que yo creo que los alemanes igual aportaron mucho para que eso sucediera, porque Bellavista en realidad, para el entorno en que estaba, el entorno geográfico en que se encuentra y las ventajas que existían en ese entonces, considerando el entorno regional, digamos, en que se estaba inmerso, claro, no necesitaban de otras cosas, digamos, extra como para poder subsistir en el tiempo, porque tenían de todo, o sea, dentro de Tomé tenían de todo, tenían de hecho dentro de Bellavista tenían de todo, tenían comercio, tenían trabajo, las casas eran gratis, no pagaban luz ni pagaban agua, solamente era trabajar en la fábrica, tenían cine, tenían gimnasio, se propiciaba mucho lo que era el deporte, tenían otros beneficios, etcétera. Por lo tanto, entre ellos, o sea, dentro de la comunidad como que no necesitaban ir a Tomé, por ejemplo, para algunas cosas. Por lo tanto, empezó a acuñarse esto de que Bellavista en realidad era como un mundo diferente a lo que era Tomé y el resto de la comuna, o sea, o el resto de ese entonces departamento, no recuerdo cómo se llamaba anteriormente el término comuna que existía. Por lo tanto, no necesitaba Tomé para hacer tal cosa. Por lo tanto, empezó de a poco a originarse esto y por eso te decía, la administración de los alemanes aportó bastante porque inyectó este sentimiento de, digamos, de burbuja que existió en Bellavista, porque se propiciaron muchas cosas beneficiosas. Una vez con la administración Yarur ya todo cambió, no existían, bueno, hay cosas que después se permitieron, que antiguamente no se permitían con los alemanes, como por ejemplo estas barreras que existían, digamos, en el sector, digamos, más residencial alto de Bellavista, que el sector que hoy en día se llama Los Cerezos. Ya empieza a eliminarse de a poco esta barrera que existía, esta como diferencia que existían entre los empleados y los obreros, o sea, entre los alemanes y el resto de la gente que trabajaba, o entre los trabajadores, digamos, de mayor rango con el resto de los trabajadores. Por lo tanto, ya Los Cerezos poco a poco empezó a abrirse más la comunidad y pasó a ser un sector ya inmerso totalmente en lo que era el barrio de Bellavista. Hoy en día también está inmerso el barrio de Bellavista. Antiguamente no, estaba todo cerrado, no se podía entrar, estaba rodeado por guardias, etc. Y la gente, como te decía, no recuerda con cariño mucho a Yarur, excepto porque decía que hacía buenas fiestas, que se promocionaban los 100 años y también de vez en cuando propiciaba competencia de deporte, etcétera, etcétera, pero en el tema laboral como que no lo recuerdan mucho, no era un buen administrador. Y ya cuando empieza a llegar a la época de la Unidad Popular, la gente como que en realidad estaba expectante porque no venía bien ya. Por lo tanto, pensaban de que podía ser una buena forma lo que, digamos, este nuevo cambio de administración, pero claro, con el tiempo no se dio y posteriormente hubo esta reconversión a lo que era la cooperativa. Perfecto. Mira, para terminar quería hacerte una pregunta más ligada al tema del turismo, digamos. ¿Cuánto de esa Bellavista de la que acabamos de conversar queda hoy en pie? Por ejemplo, si yo invitara a un amigo o a una persona extranjera a visitar Tomé, ¿dónde lo debería invitar? ¿Dónde está el patrimonio que se puede visitar en Tomé? O en Bellavista específicamente. Bueno, es un poco difícil contestar a esa pregunta porque mucho de lo que era patrimonial desapareció y es como que, no sé, es como que le quitara a París la Torre Eiffel. Y lo que se hizo con esos edificios que están a la entrada de Bellavista, creo que perdió gran parte de lo que era el potencial de entrada de Bellavista. De hecho, las fábricas ya con trabajadores era una cosa en sí, ya era patrimonial, o sea, ver la gente que trabajaba, que sonaba el pito de la fábrica a las 3, a las 3 que era sagrado, en la mañana, que uno lo escuchaba. Ver las calles distintas, la gente que iba con la vianda a trabajar con la familia o la señora y a dejar la comida. Estoy hablando de cosas que pasaron hace 20 años, o sea, no estoy hablando hace 100 años atrás, sino que cosas que pasaron hace 20 años atrás solamente.
era una cosa que uno lo recuerda con nostalgia y que si uno pudiera teletransportar a la gente en el tiempo hacia atrás, quizás tendría un sentido súper importante y de riqueza cultural. Hoy en día quedan algunos vestigios, pero lamentablemente muchos de ellos se encuentran a mal traer. De hecho, la administración en Tomé, digamos, la municipalidad, últimamente, diría 2 años atrás, hacia atrás, prácticamente ha tenido Bellavista en el olvido. Se enfocaba principalmente en lo que la comunidad de Pinchato. De hecho, en Tomé le dicen que la municipalidad de Chato, no la municipalidad de Tomé, dejando al resto de Tomé prácticamente a la suerte. Y no hablo solamente de lo que es solamente Bellavista, y te digo Tomé, Columo, no sé, Rafael, etcétera. Y el turismo en Bellavista está más ligado como al tema de la playa, o sea, el tema de playa, y prácticamente mucha gente piensa que Bellavista es la playa y no es nada más. De lo que queda de patrimonial, si bien hay sectores que se repararon, que se hicieron más bonitos, por ejemplo el sector de La Rana, el barrio de La Rana, que es como el primer barrio obrero que hubo en Bellavista, se recuperó y sí, se puso más bonito, eso es verdad, pero el resto quedó ahí a muy mal traer. De hecho, la entrada a Bellavista está muy mal, el acceso desde la fábrica hasta La Rana está muy feo, porque después el terremoto nunca se arregló, está muy abandonado. Después uno se puede encontrar con el gimnasio que también está abandonado, por lo tanto hay un abandono por parte de las autoridades, no solamente de Tomé, ya regionales, importante. Por lo tanto, yo te dije en un momento que siento que estamos viviendo un periodo de decadencia de Tomé, perdón, de Bellavista, en la cual se ve mucho abandono por parte de las autoridades. También el tema de que la gente, que los trabajadores no pudieron, muchos de ellos, ser reconvertidos o ser reubicados en puestos, digamos, en trabajos que sean, digamos, acorde o por lo menos similar a lo que ellos hacían. Lo que hizo la municipalidad en gran mayoría fue ponerlo en empleo mínimo a los trabajadores. Por lo tanto, muchos de ellos cayeron en diferentes vicios, otros de ellos se fueron de Tomé, otros de ellos siguen trabajando en este tipo de empleo. Otros de ellos, las generaciones que vienen después, o sea, sus hijos se metieron en la droga. Hoy en día en Bellavista existe un alto consumo, hay una gran cantidad de personas que consumen pasta base, por ejemplo, y de tráfico. Y lamentablemente lo que fue Bellavista del año 2007 hacia atrás no está muy alejado de lo que es hoy en día, lamentablemente, por un abandono de la administración, no solamente de Tomé, como te decía, sino regional. Perfecto. Mira, te queremos agradecer por este espacio, por esta entrevista. Hemos intentado sintetizar lo más posible, digamos, todos los temas que aparecen en el libro, que son bastantes y en general son todos muy interesantes. Pero creo que ha sido un buen espacio, creo que se ha conversado bien el tema, se han tratado los temas más importantes, digamos, que están dentro del libro. No sé si hay otra cosa que tú quisieras agregar o que quisieras recordar de esa Bellavista que te tocó describir, tanto como antropólogo como tomecino. Lo que pasa es que uno recuerda, por lo menos yo cuando niño recuerdo Bellavista que era muy diferente a lo que es hoy en día. Recuerdo la tranquilidad de vivir en Bellavista, recuerdo cierta estética que hoy en día no existe en Bellavista. Claro, hay muchas cosas que han mejorado en cuanto a calidad de vida, por ejemplo. Bueno, que esto igual tiene relación con procesos, digamos, a nivel nacional, y también, por ejemplo, de acceso a Concepción, que cambió. Hoy en día está mucho más expedito a través de las rutas o con otras ciudades. Pero lamentablemente en el tema social Bellavista está totalmente abandonado. Hay mayor delincuencia, hay mayor drogadicción, y un poco triste verlo de esa forma, y un poco esperanzador, porque le eché una leída al libro nuevamente y hablamos sobre reflexiones finales en el libro, donde hay una esperanza de ver qué es lo que hace el síndico de quiebra respecto al futuro de la fábrica en aquel entonces, que a lo mejor puede haber una reconversión. Claro, después se vendió a Sabat y es la empresa que hoy en día está administrando, pero lamentablemente no produce mayor cantidad de
trabajo, digamos, no hay un mayor, no se ve que hay un plan como de laboral como para absorber la alta cesantía que hay en Tomé. No se ve esto, además que la administración, la nueva administración que existe se fue como en contra de la gente, en cierto modo. La gente igual no le tiene mucho aprecio a la persona que está administrando, por lo tanto no hay, como te decía, existe esta desconexión entre fábrica y comunidad. Y hace muy poco un proyecto de estas bolsas reciclables que pensaba a lo mejor poder trabajar usando las locaciones de la fábrica hoy en día, como recuperar esos sectores, porque la fábrica es muy grande, es muy grande, de hecho tiene no sé cuántos kilómetros de extensión, pero no quedó en nada, por lo tanto seguimos a la deriva y lamentablemente lo que hoy en día vemos. Espero que algo cambie, esperemos que a lo mejor se pueda hacer algo con la fábrica, porque es aparte de ser un edificio emblemático a nivel nacional, creo que se puede ocupar para algunas, digamos, no solamente para actividades que sean productivas, sino que también a lo mejor puede haber una reconversión distinta, a lo mejor libro, a lo mejor una biblioteca, a lo mejor una mini biblioteca, hacer con algunos de los libros, con algunos de los edificios que existen, porque es muy grande. A lo mejor hacer algunas otras reconversiones que, por lo menos en mi experiencia estar en Europa, yo vi que se hizo en Barcelona, por ejemplo. También existió un proceso textil muy importante que después pasó a ser, digamos, Barcelona después se reconvirtió en otro tipo de actividades económicas, pero las ex industrias textiles se reconvirtieron en otras cosas, en museos, en bibliotecas, en universidades, pero siempre conservando la fachada, y en realidad eso hizo que la gente se volviera a insertar en estos espacios. Y lamentablemente aquí no han tenido la visión de hacer eso, o no han tenido la visión de reconvertir la fábrica, o no han tenido la visión de hacer otro tipo de cosas. Lamentablemente lo que tenemos hoy en día son edificios que están en abandono no solamente por las autoridades, abandono social también, y como te decía, espero que algo positivo suceda de aquí a algún tiempo más, a ver si por lo menos se puede sacar algo limpio y que pueda nuevamente traer a la comunidad bellavista y darle esa inyección de ánimo y económico que se necesita tanto aquí. Perfecto. Imagino que, porque este libro se lanzó el año 2009, si no me equivoco. Sí. ¿Dónde podemos encontrar? Porque imagino que ediciones físicas del libro ya no deben haber disponibles, digamos. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En algún sitio web? ¿Dónde está? Para la gente que escucha este podcast y quizás le interese leer también el libro. A ver, lo que estaba viendo ahora es que si existe aún el blog. Sí, existe. Sí, hay un blog que nosotros tenemos a disposición, en la cual se puede descargar el libro de forma digital, que es memoriabellavista.blogspot.com, en el cual pueden descargar el libro. Este libro fue editado a fines del año 2009, o sea, 2010 fue la presentación, a días del famoso terremoto, y por lo tanto la historia llega hasta ahí. No está actualizado, lamentablemente. Hemos tratado de luchar porque haya una segunda edición actualizando un poco lo que ha sucedido desde esa fecha en adelante, pero no siempre pasa algo que no sucede. Por lo tanto, en esta primera edición llegamos hasta esa fecha con las esperanzas puestas a ver si puede suceder algo en el futuro que a lo mejor pueda que nos haga escribir nuevamente esta historia, ya con un final, o por lo menos dentro de un proceso mucho más positivo. Esperemos que sea así. Ojalá. Muchas gracias, Okay. Eduardo. Te agradecemos mucho el espacio. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien.